Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Auditoría en Sistemas de Información 1. Gestión del riesgo. Técnicas de evaluación del riesgo. Material de apoyo, video 2. Conceptos de evaluación del riesgo. Propósito y beneficios. La finalidad de la evaluación del riesgo consiste en proporcionar evidencias basadas en información y análisis para tomar decisiones informadas sobre cómo tratar riesgos particulares y cómo hacer la selección entre distintas opciones. Entre los principales beneficios de realizar la evaluación del riesgo se incluyen: comprender el riesgo y su impacto potencial sobre los objetivos, proporcionar información a quienes toman decisiones, contribuir a comprender los riesgos para ayudar en la selección de las opciones de tratamiento, identificar los factores principales que contribuyen a los riesgos y puntos débiles en los sistemas y organizaciones, comparar los riesgos en sistemas, tecnologías o enfoques alternativos, comunicar los riesgos y las incertidumbres, ayudar a establecer prioridades, contribuir a la prevención de incidentes basados en investigaciones posteriores de incidentes, seleccionar diferentes formas de tratamiento del riesgo, cumplir los requisitos reglamentarios, proporcionar información que ayudará a evaluar si se debería aceptar el riesgo cuando se compara con criterios predefinidos. Evaluar los riesgos unidos al final de la vida útil. Evaluación del riesgo y marco de trabajo de la gestión del riesgo. Esta norma asume que la evaluación del riesgo se realiza dentro del marco de trabajo y del proceso de gestión del riesgo descrito en ISO 31000. El marco de trabajo de la gestión del riesgo proporciona las políticas, los procedimientos y las disposiciones de la organización que permita la integración de la gestión del riesgo a través de todos los niveles de la organización. Como parte de este marco de trabajo, la organización debe tener una política o estrategia para decidir cómo y cuándo se deben evaluar los riesgos. En particular, quienes lleven a cabo las evaluaciones del riesgo deben tener en claro el contexto y los objetivos de la organización, el alcance y los tipos de riesgo que son tolerables y cómo se han de tratar los riesgos inaceptables, cómo se integra la evaluación del riesgo en los procesos de la organización, los métodos y las técnicas que se utilizan para la evaluación del riesgo y su contribución al proceso de gestión del riesgo, el rendir cuentas, la responsabilidad y la autoridad para realizar la evaluación del riesgo, los recursos disponibles para realizar la evaluación del riesgo, cómo se informará y revisará la evaluación del riesgo. Evaluación del riesgo y proceso de gestión del riesgo. Generalidades. La evaluación del riesgo comprende los elementos centrales del proceso de gestión del riesgo que se definen en ISO 31000 y contiene los siguientes elementos: comunicación y la consulta, establecimiento del contexto, evaluación del riesgo, que comprende la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la valoración del riesgo. Tratamiento del riesgo. Monitoreo y revisión. La evaluación del riesgo no es una actividad aislada y debe de estar totalmente integrada con los otros componentes del proceso de gestión del riesgo. Comunicación y consultas. El éxito de la evaluación del riesgo
depende del establecimiento de comunicaciones y consultas eficaces con las partes interesadas. Las partes interesadas involucradas en el proceso de gestión del riesgo ayudarán a desarrollar un plan de comunicación, definir el contexto de manera apropiada, asegurar que los intereses de las partes interesadas se comprenden y se tienen en consideración, reunir las diferentes áreas de conocimiento técnico para la identificación y el análisis del riesgo, asegurar que las diferentes opiniones se tienen en cuenta de forma adecuada en la valoración de los riesgos, asegurar que los riesgos se identifican adecuadamente, obtener la aprobación y el soporte para un plan de tratamiento. Las partes interesadas deben contribuir a establecer la conexión del proceso de evaluación del riesgo con otras disciplinas de gestión, incluidas la gestión de cambios, la gestión de proyectos y programas, y también la gestión financiera. Establecimiento del contexto. El establecimiento del contexto define los parámetros básicos para gestionar el riesgo y establece el alcance y los criterios para el resto del proceso. El establecimiento del contexto incluye la consideración de los parámetros internos y externos pertenecientes a la organización considerada en su totalidad, así como los antecedentes de los riesgos particulares sobre los que se realiza la evaluación. En el establecimiento del contexto, se determinan y acuerdan los objetivos de la evaluación del riesgo, los criterios de riesgo y el programa de evaluación del riesgo. Para una evaluación del riesgo específica, en el establecimiento del contexto se debe incluir la definición del contexto de la gestión externa, interna y del riesgo, y la clasificación de los criterios de riesgo. Inciso A. El establecimiento del contexto externo involucra la familiarización con el entorno en el cual la organización y el sistema funcionan, incluyendo los factores del entorno cultural, político, legal, reglamentario, financiero, económico y competitivo, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local. Los factores y tendencias clave que tengan impacto en los objetivos de la organización y las percepciones y los valores de las partes interesadas externas. Inciso B. El establecimiento del contexto interno involucra la comprensión de las capacidades de la organización en términos de recursos y conocimiento, los flujos de información y los procesos de toma de decisiones, las partes interesadas internas, los objetivos y las estrategias a seguir para lograrlos, las percepciones, los valores y la cultura, las políticas y los procesos, las normas y los modelos de referencia adoptados por la organización y las estructuras, por ejemplo, la gobernanza, las funciones y las obligaciones de rendir cuentas. Inciso C. El establecimiento del contexto del proceso de gestión del riesgo incluye definir las rendiciones de cuenta y responsabilidades, definir el alcance de las actividades de la gestión del riesgo a realizar, incorporando inclusiones y exclusiones específicas, definir la atención del proyecto, proceso, función o actividad en términos de tiempo y de ubicación. Definir las relaciones entre un proyecto o actividad particular y otros proyectos o actividades de la organización. Definir las metodologías de evaluación del riesgo. Definir los criterios del riesgo. Definir cómo evaluar el desempeño de la gestión del riesgo. Identificar y especificar las decisiones y acciones que tienen que ser tomadas
e identificar los estudios de alcance o de ámbitos necesarios, su extensión, objetivos y los recursos necesarios para tales estudios. Inciso D. La definición de los criterios de riesgo involucra decidir la naturaleza y los tipos de consecuencias a incluir y cómo medirlas, la manera de expresar la probabilidad, cómo determinar el nivel del riesgo, los criterios para decidir cuándo un riesgo necesita tratamiento, los criterios para decidir cuándo un riesgo es aceptable y/o tolerable. Sí, y cómo se tendrán en cuenta las combinaciones de riesgo. Los criterios se pueden basar en fuentes tales como los objetivos de proceso acordados, los criterios identificados en las especificaciones, las fuentes de datos generales, los criterios de la industria aceptados normalmente, tales como los niveles de seguridad integral, el apetito de riesgo de la organización, los requisitos legales y de otro tipo para equipamiento o aplicaciones específicos. Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y valoración del riesgo. Los riesgos se pueden evaluar a nivel de la organización, a nivel de un departamento, por proyectos, por actividades individuales o por riesgos específicos. En contextos diferentes puede ser apropiado aplicar herramientas y técnicas diferentes. La evaluación del riesgo proporciona un conocimiento de los riesgos, sus causas, consecuencias y sus probabilidades. Esto proporciona datos de entrada para tomar decisiones acerca de si se debería realizar una actividad, cómo maximizar las oportunidades, si los riesgos necesitan tratarse, la elección entre opciones con riesgos diferentes, la asignación de prioridades a las opciones de tratamiento del riesgo, la selección más apropiada de las estrategias de tratamiento del riesgo que llevarán a los riesgos adversos hasta un nivel tolerable. Tratamiento del riesgo. Una vez completada la evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo involucra la selección y el acuerdo para aplicar una o varias opciones pertinentes para cambiar la probabilidad de que los riesgos ocurran, los efectos de los riesgos o ambas, y la implementación de estas opciones. A continuación de esto, sigue un proceso crítico de reevaluación del nuevo nivel del riesgo, con la intención de determinar su tolerancia con respecto a los criterios previamente establecidos, para decidir si se requiere tratamiento adicional. Monitoreo y revisión. Como parte del proceso de gestión del riesgo, los riesgos y los controles se deben monitorear y revisar de manera regular, con objeto de verificar que las hipótesis establecidas en relación con los riesgos continúan siendo válidas. Las hipótesis en que se ha basado la evaluación del riesgo, incluyendo los contextos externo e interno, continúan siendo válidas. ¿Se han logrado los resultados previstos? Los resultados de la evaluación del riesgo están en línea con la experiencia real. Las técnicas de evaluación del riesgo se han aplicado adecuadamente. Los tratamientos del riesgo son eficaces. Se deberían establecer las responsabilidades para el monitoreo y para la realización de las revisiones.